Hola, soy Peppa Baker y este es mi podcast. Este es un espacio para mujeres que se atreven a contar lo que casi nunca se dice en voz alta. Historias reales, incómodas, dolorosas, pero profundamente nuestras. Las invitadas que escuchas participan de forma completamente anónima para poder compartir su historia con libertad, cuidado y respeto, porque las historias no necesitan ser públicas para ser válidas. Antes de comenzar, un detalle importante. Las opiniones, experiencias y reflexiones que escucharás pertenecen únicamente a cada invitada y no necesariamente representan mi pensamiento o el de mi equipo. Este es un espacio para escuchar sin juicio, para entender sin interrumpir y para recordar que ninguna mujer está tan sola como cree. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Este es un espacio para hablar de la vida tal y como es, con sus momentos bonitos, sus aprendizajes y también sus golpes más duros. Hay dolores que no tienen comparación, pérdidas que cambian el lenguaje, el cuerpo y la manera de respirar. Hoy vamos a hablar de duelo, pero no del duelo que nos explican en los libros, porque vamos a hablar de algo de lo que muchas veces nos cuesta hablar, la pérdida y la increíble capacidad que tienen algunas personas para seguir adelante incluso cuando la vida les cambia por completo. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy valiente, que ha pasado por uno de los dolores más grandes que puede experimentar una persona. Pero esta conversación no va a ser solamente sobre lo que perdió, es sobre cómo ha aprendido a vivir esta ausencia, cómo ha encontrado su fuerza donde parecía que no quedaba nada y cómo incluso en medio del dolor sigue apostando por la vida. En este episodio no buscamos entender el duelo, sino acompañarlo. Hoy nos acompaña Lara Krieger. Bienvenida. Pepa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, gracias. Gracias de corazón por estar aquí, por compartir tu historia con nosotras. Para mí es un honor, para mí es un Antes, placer. mira, antes de entrar en tu historia, me gustaría que la gente que nos escucha pueda conocerte un poquito, ¿ok? Cuéntanos un poquito el antes, cómo era tu vida antes de que todo cambiara. Bueno, yo vivía con mi mamá y mi abuela porque mi papá, cuando yo tenía 2 años, nos abandonó, así que bueno, yo prácticamente me crié con mis abuelos y con mi mamá. Después mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años y bueno, mi mamá siempre se ocupaba de mí, mi abuela también, eh, y así vivíamos eh, las tres. Creciste en Hasta una que, casa de mujeres. sí, sí, hasta que mi mamá, Ujú. bueno, cuando yo tenía 11 años se juntó con su pareja a- eh, actual hasta que ella falleció, este, y tuvo a mis hermanos, tuvo Ok. a tres. Y bueno, hasta ahora, bueno, falleció mi hermano en el 2017. Ella murió justo en agosto del 2017 y mi hermano falleció 2 meses después, con 2 meses de diferencia, justo. eh, y mi hermano falleció. Uf, qué Sí, año tan fuerte para ti, ¿no? sí, en el 2017 fue todo bastante fuerte para mí. Pero Uf. bueno, Mm. hasta antes de que me pasaran las cosas que me pasaron, yo vivía re bien, era feliz con mis hermanos. Cuando mi mamá me dijo que estaba mi hermano, fui altamente feliz porque parecía como que eso venía a llenar el vacío que yo ya tenía de antes. Mm. Y para mí era mi muñeco, yo lo sacaba en el cochecito y se lo mostraba a mis amigas, lo paseaba por el barrio, Un le muñequito de enseñé a carne y caminar, hueso. le enseñé a decir malas palabras. Sí, era un bebote de carne y hueso, exactamente. Y bueno, cuando llegó mi hermana vino a complementar todo eso, aunque con mi hermana no era tanto el cariño, pero bueno, sí, éramos, éramos una familia, digamos. Claro. Pasaste de estar tú solita y de repente te llegaron tus compañeritos de vida. Así es. Ok. Y cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, mi historia empieza cuando tenía 15 años. Este, conocí a mi primer amor, Tiago, que tenía 18, y con él estuvimos de novios, aunque mi mamá se resistía bastante porque yo era muy chica, me decía que 15 años no era para tener novio y qué sé yo, bueno. Y aún así salíamos, nos escapábamos,
paseábamos juntos y fue un amor muy profundo porque fue justamente el primer. Después de eso, una noche, la última noche que estuvimos juntos, me dijo que se iba temprano a su casa y al otro día golpearon la puerta de mi casa para avisarme que a él le habían pegado un tiro en la cabeza. Ese fue Uf, un golpe bastante bajo que me entristeció Clara, muchísimo. me imagino. Qué momento Sí, tan espantoso. Una pesadilla. sí. Yo quería despertarme y decir, bueno, ya está, es una pesadilla, esto es un sueño, esto no es verdad, esto no es real. Pero sí era real. Mm, Él había fallecido. Después de eso, bueno, después de pasar por el velorio y por el entierro y por todo eso doloroso que uno pasa cuando muere a alguien, me enteré que estaba embarazada. Y me aferré muchísimo a En ese, medio del duelo. sí, sí, en medio del duelo. Me Claro, aferré muchísimo, pasaste normal. Es que en medio del duelo que estabas viviendo, terrible, tu primer amor, un amor adolescente que además yo siento que es un amor profundo, ¿sabes? Es un sí, amor lindo que no está lleno de está lleno de planes, no está lleno de problemas, ¿no? Digamos que el amor adulto es un poco más real, hay otras cosas que pagar, hay otras cuentas, hay otros problemas de vida que los niños y los adolescentes no tienen, ¿no? así es, Eh, Te quitan de raíz ese amor y te enteras en el duelo que estás embarazada, ese así es. pedacito de él. ¿Cómo viviste ese momento? Y yo lo viví con mucha angustia porque mi mamá me perseguía, porque mi mamá no quería que yo lo tuviera, ella quería que yo abortara o que lo diera en adopción. Y yo le dije que no lo iba a hacer porque era era lo único que me quedaba de Tiago, era lo único y lo último. Y bueno, y como yo quise seguir adelante con el embarazo, ella me echó de casa y me dijo que fuera a vivir con la mamá de Tiago. Así que estuve viviendo con ella hasta que eh, me agarraron los dolores de parto y me llevó al hospital la mamá de Tiago, todo estuvo conmigo todo el tiempo, se portó muy bien, pero la bebé no resistió y falleció en el parto. Qué momento no tengo ni adjetivo para describirlo. De verdad que es que No, te tocó de un duelo que estabas viviendo, te dieron un poquito de luz y seguiste con un duelo aún más profundo. así es, sí. Y ¿Cómo? entonces, terrible fue. Uf, terrible. ¿Cómo después de ese duelo, que como te digo, se generó de otro duelo y otra cosa, cómo hiciste para vivir una realidad? ¿Cómo te levantaste de la cama? ¿Cómo me levanté de la cama? La verdad que a veces me recuerdo con mucha ternura y con mucho agradecimiento a mis amigos que siempre me apoyaron. Eh, Me vinían a buscar a mi casa y me sacaban a la plaza y me achorlaban, me hacían chistes y a una noche se les ocurrió que yo les hiciera papas fritas. Así que me pusieron a cocinar papas fritas toda la noche hasta que les hice una fuentada de papas fritas y me llevaron a la plaza del barrio donde yo vivía y ahí, bueno, ahí me decían que yo tenía que salir, que yo tenía que vivir, que el duelo había que pasarlo, pero que yo tenía que salir, que yo seguía viviendo. Entonces, bueno, Claro. me costó muchísimo porque eh, era muy chica para entender tanto dolor, para entender tantos duelos de una sola vez, de un solo golpe. Y Claro. había una persona que estaba ahí conmigo, que era el mejor amigo de Tiago, Tomás, y que me Ujú. acompañó durante todo ese tiempo, me cuidó, me consoló, me hablaba, me charlaba. Y de O sea pronto, que, perdón que te anoche, interrumpa, no quiero sé, hacerte una preguntita. sí, Tú entonces en todo este sí, proceso te sentiste acompañada y eso, quieras que no, te hizo, digamos, ver esa lucecita de nuevo, porque esa es la ah, cuestión del duelo, ¿no? Tú eras muy joven,
pero eso sí, no quita que tú viviste a flor de piel un sentimiento que es totalmente desgarrador por partida doble. O sea, y es que el duelo no solamente rompe el corazón, sino que también te desarma tu identidad. ¿Cómo sí, hiciste yo, tú para, o sea, para armarte nuevamente? Lara digamos, se deshizo completamente. ¿Cómo hiciste para saber quién eras tú? Ya nos vamos a meter en el tema del amigo y que te estaba haciendo compañía, ¿no? Pero tú, desde tu punto de vista, ¿cómo hiciste para reconstruirte? yo empecé a ver que necesitaba seguir viviendo. Empecé a pensar en algo que me venía a la mente una y otra vez. Tiago, unos días antes de morir, me dijo que él quería que yo me quedara con alguien que me amara como él me amaba, como si de pronto él supiera que ya no iba a estar, como si de pronto él Eso te iba a supiera que se preguntar. iba a morir. Wow, wow. Sí, O sea, ¿tú crees que él tenía algún tipo digamos, de presentimiento de que eso iba a pasar? A lo mejor, sí. no lo sé, alguna situación que le hizo ver que esto podía ser una posibilidad. No tenía el problema con nadie, pero él tenía ese presentimiento. Ujú. Me dijo varias veces me había dicho, pero yo lo había tomado a broma un par de veces. Pero unos días antes de morir me dijo, si yo me voy, que te quedes con alguien que te ame como yo, profundamente. Qué profundo. Y qué maduro, ¿sabes? Para la edad que tenía, Sí, que decirle a un muchacho de 18 años, a su novia, este comentario tiene que tener una madurez increíble, sí, porque as- normalmente esos amores son posesivos. sí. No, pero él no. Entonces, después de que tú perdiste a tu novio, ¿sentiste en algún momento que necesitabas un apoyo emocional más cercano de repente de algún amigo el que me comentaste anteriormente? ¿Fue una Sí. necesidad de apoyo emocional que tú buscaste o te llegó? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo fue? No, cuando murió mi hija en el sanatorio, yo recibí la visita de él. Me agarró la mano, me dijo que él iba a estar conmigo, que me iba a ayudar. Y bueno, y los hermanos de él casualmente eran mis amigos también. Así que entre ellos me sacaban de mi casa y ya te digo, te cuento, me hacían hacer papas fritas y me sacaban a la plaza y me sentaban ahí, y me hacían chistes, me hacían reír. Y en uno de esos momentos, yo con Tomás, nos quedamos solos y no sé si a lo mejor fue la confusión del momento, estar vulnerables. Él también estaba atravesando el duelo de su amigo, ¿no? Y bueno, nos Claro, besamos. Y fue el momento más intenso de mi vida, lo juro. Nunca más viví un momento tan intenso como ese. tenías demasiadas emociones. Sí, Tenías demasiadas emociones y normalmente esto suele ser muy común cuando las personas viven un duelo y tú lo estabas viendo por partida doble, además de que no hemos hablado que tuviste que salir de tu casa, que eso es otro duelo. sí, Tuviste que salir de tu casa, de tus hermanos, de tu familia, y quieras que no, eso estaba añadido ¿sabes? A tu parte emocional. sí, Entonces, eras una mezcla de sentimientos y él también, él había perdido a su amigo. Em, entonces, viviste con intensidad ese momento. ¿Y sí. sentiste culpa? Un poco sí. En el momento creo que sí, que sentí un poco de culpa, pero después empecé a pensar, yo estoy viva y quiero seguir viviendo y quiero amar, y quiero amarlo y quiero que él esté conmigo. Pero bueno, también eso me llevó muchísimo tiempo para entenderlo, de que Claro, él solamente no me miraba como alguien, como yo a él, sino que me miraba como una amiga, como su conexión con el que había sido su amigo. claro. ¿Y qué ocurrió cuando tú entendiste que ese sentimiento no era correspondido? Y también pasé tristeza, pero ya no ahí en el barrio, porque mi mamá y su pareja y mis hermanos nos mudamos de barrio. Y Tú volviste a casa de sí, tu madre. sí, sí,
pero yo me alejé de ese Okay, barrio junto con mi familia y ya no lo volví a ver más. okay, okay. Y aún, digo, más nunca lo viste ni tuviste ningún tipo de contacto con él. Sí, después que nuestras vidas tomaron caminos diferentes y que él hizo su propia vida, armó su familia y yo la mía, tuve hijos. Este, Ujú. Me fui al sur y cuando volví del sur yo venía decidida a buscarlo de nuevo, pero tuve mucho miedo al rechazo, tuve ese pensamiento de que no, ¿para qué voy a ir si él nunca me amó como yo lo amé a él? Entonces me frené y formé una pareja nueva con la que estoy actualmente. Y en uno de esos años que yo estaba con mi pareja, hubo un encuentro entre él y yo en un café para charlar. Ujú. Hablamos de nuestras vidas, de lo que le había pasado a él, de lo que me había pasado a mí. A él se le murió un hermano, a mí también. Bueno, ya te conté, en el 2017 murió mi mamá Ujú. y mi hermano con dos Ujú. meses de diferencia. Él perdió a su hermano en el 2008, creo, o por ahí, por esos años. Así que más o menos estamos en el mismo nivel de duelo, ¿no? Y en un Claro. momento él me preguntó, ¿te acordás del beso que nos dimos? Y yo me quedé helada porque Ujú. la verdad que no pensé que él se iba a acordar. Claro. Pues fíjate, a lo mejor sí creíste que le había afectado mucho menos de lo que sí le lo marcó, ¿no? Sí, no, yo creo que lo trajo a memoria porque a él también le movió algo eso. Estoy segura de que es así, Normal. pero no como a mí. O sea, le podría haber movido algo, pero no como a mí. Otro Y tipo de sentimiento o de emoción. exacto, Ujú. sí. Y bueno, después de eso sí, no lo volví a ver más. De esto hace ya 6 años, más o menos. Okey. Y Sí, no, ahora, Lara, mirándolo hoy con perspectiva y siendo la mujer que eres ahora, ¿crees que sí. ese vínculo fue parte de tu proceso de sanación? Sí, sí, la verdad que sí, porque hoy en día le agradezco un montón y lo recuerdo con mucha ternura, con mucho cariño, porque en ese momento fue la persona que me sacó de la oscuridad, que me rescató de las tinieblas, porque yo no tenía ganas de vivir. Si él no me hubiera rescatado, creo que yo no estaría acá hoy hablando. Y lo que terminó por darme ese empujón para volver a salir a la luz fue mi nieto, el nacimiento de Benjamín. El nacimiento de Benjamín fue el punto de inflexión donde yo me puse a pensar que mi nieto me necesitaba entera, que necesitaba una mujer entera, no a pedazos. Y yo hasta ese momento yo había vivido de a pedazos, con el alma rota. Claro. Y tu vida tomó otro rumbo cuando Sí, nació Benjamín. sí. Hace un mes, Claro. el 7 de febrero, volví a la plaza, a ese lugar de origen, a ese lugar donde para mí era sagrado porque ahí fue el centro de mis charlas con Tiago, con Tomás. Mi historia estaba ahí en esa plaza. Y sentí un leve temblor, pero no de miedo ni de nada, sino porque eran muchos recuerdos acumulados que estaban dormidos y que volvían a despertarse después de 39 años. Y fíjate Imagínate. vos qué coincidencia, el 7 de febrero fue que llegué a ese lugar hace justo un mes para despedirme simbólicamente de mi yo del pasado, para dejar ahí, en ese lugar, todo eso que dolió, todo eso que pesó. Le mandé un audio a Tomás despidiéndome de él, sin reclamos, sin reproches. Le dije que lo dejaba ir, que lo amaba, que no era falta de amor, sino que era que necesitaba dejarlo ir y soltarlo y no tener siempre esa esperanza en mi alma de que en algún momento íbamos a tener algo, que yo entendía que él me amaba solamente como una forma, una conexión eh, de lo que yo fui
eh, con Tiago, de esa conexión que él tenía con su amigo, con su hermano del alma. Y a los pocos Claro. minutos Qué recibí, profundo, ¿no? sí, sí, creo que tengo por acá el contenido del audio, si lo querés, te lo leo, pero Sí, sin problema. Si lo quieres compartir, aquí lo escuchamos, claro. sí, sí, yo te digo, al poco tiempo, en los pocos minutos recibí un mensaje de él, me respondió. No, no pensé que me iba a responder realmente. Y me dijo, gracias por, gracias por compartir esto conmigo. Me dejaste sin palabras. Te deseo lo mejor. Eso fue las palabras de él. Ok. Es que mira, quieras que no, primero, déjame decirte que eso que hiciste fue sumamente intenso. Eres muy valiente, eres muy Ujú. valiente porque llegar a un sitio para cerrar un círculo requiere demasiada valentía y tú lo hiciste, y tú lo hiciste. Yo creo que no mucha gente tiene ese valor de decir, mira, yo voy a ir al sitio donde empezó todo a terminarlo, ¿no? Em, Sí, y siento que esto te liberó de sí, una carga que tú venías teniendo desde hace demasiados años y sí, que era un peso que tenías tú en tu espalda y que tú necesitabas dejarlo para poder crecer y ser la mujer que vas a ser y vas a ver que ahora vas a terminar vas a seguir floreciendo sin tener esa ventanita abierta diciéndote, mira, a lo mejor sí voy a estar con él o a lo mejor no. No, tú no eres la misma persona que eras anteriormente. no, para nada. Yo, a Para partir del nada. momento que nació Benjamín, decidí contarle a mis Ujú. hijas toda mi historia. Empecé a hablar de todo lo que me pasaba, de todo lo que me pasó, de mi duelo, de mis pérdidas, de mis tristezas, de mi gran amor de 39 años. Este, y, y empecé a sanar, porque empecé a escribir, empecé a ser escritora, empecé a publicar, a animarme a contar mi historia por escrito, y en cada palabra yo iba sanando, en cada palabra lloraba y en esas lágrimas iba sanando, iba lavando toda mi alma. Claro, Lara, y entonces cuando tú te mudaste con tu familia, con tu madre, tus hermanos y la pareja de tu madre, Mm. tú te fuiste a otro sitio a hacer tu vida desde cero. Es decir, que tú cuando creciste y tuviste tus hijos, tú nunca hablaste de esto. No, nunca lo hablé. Yo ni siquiera con mi ex marido lo hablé. Así que imagínate, Ok. pasaron años y años hasta que yo empecé a hablarlo y empecé a sanar. Porque entendí que si vos no lo hablás, no puedes sanar. Si vos tenés que hablar de lo que te pasó, de lo que te pasa, de lo que sentís, de lo que sentiste, y eso es lo que te ayuda a sanar. No hay otra posibilidad. Es así, es así. Y además que en el camino, cuando tú empiezas a hablar y a sacar lo que sientes, vas a conocer gente que va completando tu rompecabezas, gente que te va a acompañar en ese camino, gente que te va a abrazar y va a decir, ¿por qué no me comentaste esto? ¿Por qué no pude apoyarte? Gente que tú no sabías con la que tú podías contar, que conocías ya, pero también vas a conocer gente nueva que camine contigo en este camino. Es verdad. Yo cuando le Em, confesé a mis hijas lo que me había pasado y le conté mi historia, mi hija, que ahora es madre, tiene 20 años y tiene dos bebés, Benjamín de 2 años y Alaya de ujú, 1 mes. Me ujú, miraba y me decía, ¿y cómo pudiste sobrevivir a tanto? exactamente, exactamente. No sabes de lo que es que no sabías tú lo importante que iba a ser para ti el hablarlo. Y te agradezco que estés aquí contándonos, sabes, tu historia a todas nosotras y estoy segura de que muchísimas mujeres se van a identificar con tu historia. Yo creo que sí. Aparte que realmente desde el alma la estoy contando porque cada vez que la cuento ya no es tristeza, es emoción, porque estoy sumamente agradecida, porque de pronto un día vos te ves que pasaste por tantas cosas y mirás atrás, ya no para volver al pasado, sino para decir, wow,
mirá de dónde salí, mirá hasta Ujú, dónde llegué. ujú. ¿Hasta dónde he caminado? Es así, Sí, es así. Lara, y déjame hacerte una preguntita. Si una mujer está atravesando un duelo, em, digamos como el que viviste tú con tu primer novio, ¿no? sí, Y empieza a tener sentimientos hacia otro hombre en un tiempo, digamos, que ella decida, porque eso es otra cosa. Dicen, no, es que sí, tienes que sí, esperar, el duelo no tiene tiempo, el duelo no tiene tiempo, el duelo puede durar toda la vida, ¿no? sí, Y empieza a sí. tener sentimientos hacia otra pareja, a otra persona, y ella empieza a juzgarse a sí misma, ¿qué le dirías? Que no se juzgue, que al contrario, esa persona de la cual empezó a tener sentimientos es la que la va a sacar de toda la oscuridad que venía viviendo del duelo. Porque a mí me pasó. Yo estoy súper agradecida con Tomás, porque si no hubiera sido por él, si no hubiera sido que nació algo en mí que lo quería, que lo amaba, yo no hubiera podido salir de donde estaba. No me hubiera podido dar cuenta de que la vida seguía, que yo necesitaba volver a sentir, volver a amar, volver a vivir. Fue esa mano que te ayudó a subir, Sí, a salir del hueco. sí, Y es que yo digo, mira, la necesidad de afecto, de cercanía, de sentir que alguien te sostiene cuando el mundo se derrumba, es una cosa que el vínculo, ese vínculo aparece en lugares totalmente inesperados. Tenemos que recordar que incluso atravesando el dolor más grande, seguimos siendo seres que necesitan amor. Necesitamos conexión, necesitamos cariño, necesitamos un abrazo. No, no podemos vivir, vivir aisladas. Necesitamos siempre esa persona que te diga, aquí estoy para ti. No importa si es un amigo, una amiga, sabes, un padre, alguien, alguien que te ayude a transitar este camino tan lleno de cosas, ¿no? sí, sí, sí. Así Y que bueno, yo tengo acá lo que le escribí a Tomás ese día. cuéntanos, Mira, te lo voy a leer. Estoy sentada en la plaza del barrio donde crecí. Quise volver a ese lugar sabiendo que el tiempo pasa, imaginando que estaría cambiado, tal vez más moderno. Pero no fue eso lo que encontré. La plaza, que fue tan grande para mí hoy, es apenas dos bancos y un arco para que jueguen los chicos. Y no te voy a mentir, me dolió mucho. Sentí un nudo en el alma ver los restos de algo que alguna vez fue sagrado para mí. No es tristeza por lo material, es tristeza por todo lo que este lugar contenía y que ya no está, donde fui adolescente, donde conocí a Tiago y donde también empezó todo lo que tuvo que ver con vos. No vine a vivir del pasado, vine a encontrarme con la que fui, para poder soltarla con amor. Durante muchos años me pregunté si vos sabías lo que significaste para mí. Hoy necesito decirlo con claridad, sin reproches y sin expectativas. Tiago fue mi primer amor, pero vos fuiste quien me sostuvo cuando yo estaba rota. Me rescataste de un lugar muy oscuro incluso sin saberlo. Gracias a vos volví a sentir que la vida podía continuar y por eso seguí adelante. En gran parte, soy quien soy hoy por eso. Muchas veces te preguntarás, y tal vez todavía lo hagas, ¿por qué nunca fui a buscarte cuando volví? La verdad es que hay razones. Primero el miedo. Miedo a tu rechazo, miedo a confirmar que para vos yo solo había sido una amiga o el que te unía a Tiago. No tenía fuerzas para luchar ni para pedirle a nadie que me amara. Nunca fue mi estilo. Pero hubo algo más profundo. Yo no podía permitir que nadie te hiciera daño. Había alguien en mi vida que sí conocía mi historia y que podía convertir una decisión mía en algo peligroso para otros. Yo lo sabía. Y por eso, aunque me doliera, elegí el silencio antes que exponerte a algo que no te correspondía. Amarte también fue eso, protegerte. Con el tiempo entendí algo que hoy puedo decir sin dolor. Vos nunca me amaste como yo te amé. Me viste como una amiga, como una presencia querida, como una continuidad de tu vínculo con Tiago. Y está bien, de verdad está bien. El amor también puede existir sin ser correspondido. El mío no desapareció, se transformó. Hoy estoy acá para cerrar este duelo que cargué durante demasiados años. No voy a seguir esperando algo que no va a suceder. No porque no haya amor, sino porque aprendí a soltarlo sin negarlo. Tiago vive en mis recuerdos y en mis palabras. Se volvió el guardián de mi memoria. Y vos también vas a seguir viviendo en mis relatos, en mis escritos, en esos personajes donde aparece tu forma de ser, aunque lleven otro nombre. Quiero que seas feliz, con una buena mujer, que te ame profundamente y te elija sin dudas.
Prefiero eso 1000 veces antes que imaginarte conmigo rodeado de conflictos que nunca te correspondieron. Esto es amor del bueno, del que no muere con el tiempo ni con la distancia, del que no reclama, no persigue y no invade. Por eso después de hoy no voy a volver a escribirte. No quiero que pienses que te busco, que te presiono o que te incomodo. Necesitaba decir esto sola una vez y hacerlo bien. Cuando algún día yo ya no esté, dejé dicho que todos mis escritos, mis libros y mis palabras sean para vos. Están en archivos, en PDF. Si querés leerlos, ojalá lo hagas. Si no, tendrás plena libertad de hacer con ellos lo que quieras. Pero ahí va a estar todo lo que fui, todo lo que sentí y todo lo que amé. Hoy me voy de esta plaza tranquila, me llevo la esencia de la que fui y dejo acá lo que ya no necesito cargar. Te amo y desde hoy te dejo ir. Adiós. Eso fue lo que le puse. Wow, wow. Me dejaste sin palabras. Sí, Qué manera de sentir sin poseer. Y a fin de cuentas, eso es una cosa que yo vivo predicando y lo he puesto en mis redes varias veces. Amar no es poseer. Tú puedes así es, amar con el alma, que si esa persona no es para ti por diversa, pues digamos, porque no te corresponde o simplemente porque hay circunstancias de la vida que no puedes, amar también es dejar ir. así es, Amar es decir, mira, no puedo, te amo, pero no podemos. así es, Y vuelvo y te repito lo que te dije hace unos minutos atrás, eres una valiente. Eso que tú hiciste requiere demasiado valor. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hubiese preferido quedarse con la versión de él me utilizó o él ajá, aprovechó que yo estaba vulnerable o él no? Y no, tú tomaste responsabilidad, a pesar de lo chica que eras, tomaste responsabilidad emocional y de tus actos. así es, sí. Así que te Pero tardé aplaudo muchos de años. pie. No importa, pero lo hiciste. Sí, Lo hiciste. Hay gente que está toda la vida y no llega a hacer esa liberación, porque eso que tú hiciste fue una carta de liberación. Tú lo dejaste ir a él, pero te liberaste tú. sí, Así que te aplaudo de pie porque de verdad que esto es una cosa que es increíble y que no mucha gente hubiese tenido el valor y la fuerza para hacer esto. así es, sí. Em, ¿Y tú crees que después de no, por supuesto, esto fue hace un mes, no estamos hablando del tema, sino antes, la relación con Tomás afectó tu forma de ver el amor en tus relaciones posteriores? Creo que alguien me preguntó sobre eso. Sí, un poco porque al principio, ¿no? Ahora no, pero al principio era como que eh, decía, no, no, pero si no es como él, no quiero nada. O sea, no en lo Ujú. físico, sino en su forma de ser, eh, en esa ternura que transmitía, que irradiaba. Pero no, no, ya está, ya se me pasó. Uno tiene, sí, no, uno tiene que empezar a pensar que, bueno, mi pareja es así, bueno, listo, es lo que yo quise, es lo que yo conseguí, es lo que hay, bueno, ya está. Estoy acá, acá me quedo, ya está. Y tú elegiste a tu pareja, así que, digamos, la pareja siempre tiene cosas buenas y malas. Lo Sí, importante es que aprendiste a no compararlo con tu pasado, exacto, sino con sí, una no, nueva no, versión, con tu nueva versión, ¿no? no, no. Yo sí he cambiado muchísimo, incluso mi pareja actual me dijo una vez, desde que viniste de esa plaza no sos la misma. Hasta él se dio cuenta. Wow. Pero bueno, felicidades. Eso quiere decir que eres una nueva versión de ti. Así es. Y que la Y Lara del Lara, pasado directamente se incorporó como una voz sabia de vez en cuando que por ahí me dice, no, Lara, esto no. eso te iba a preguntar. Si tú Sí, pudieras abrazar a la versión de Lara de 18, 10, vamos a ponerte 20 años, ¿ok? sí. De esos días, ¿qué le dirías? Ah, le diría tantas cosas, pero bueno, una de las cosas que creo, sí, una de las cosas que creo que le diría, eh, porque yo a los 20 años ya tenía 2 hijos,
Después yo me casé a Fuiste los mamá muy 18, me joven. casé muy Ujú, joven. Sí, ujú, este, y la abrazaría y le diría que no se apure tanto para tener hijos, que primero hay que sanar para poder estar entera, porque uno no puede criar hijos así sin estar entera. Y yo lo comprendía eso con mi nieto, años después, ujú. tarde, pero bueno, después que ya mis hijas estaban criadas y que por ahí me reclaman y me reprochan muchas cosas de lo que yo no hice como madre. Pero yo como mi mamá fui madre, hice lo que vi, lo que quise, lo que pude, con las herramientas que tenía. Y bueno, Así es, así es. Y ya casi para cerrar, sí, Lara, ¿quién eres hoy después de todo esto? ¿Cómo te sientes? Si tú tuvieras que describirte, digamos, o hacer una comparación, ¿quién eres tú hoy? ¿Quién es Lara después de todo lo soy, que has vivido? soy Lara Krieger, la guerrera, Ujú. la resiliente y la que ahora quiere comenzar una nueva etapa en su vida, quiere estudiar a pesar de mis 53 años, porque yo ya tengo 53, voy a cumplir 54 este año. Quiero estudiar profesorado en letras, especializarme para tener una base académica para lo que soy escritora. Este, soy una mujer entera, feliz y muy agradecida con todo, con todos los que pasaron por mi vida, porque ellos fueron parte de lo que soy hoy. Qué bonito, Lara. Mira, ¿y hay algún mensaje o algo con lo que ya podamos cerrar que quieras dejarle a todas aquellas personas, aquellas mujeres que están pasando por un duelo? ¿Qué podrías decirles o de repente alguna frase o algo para que ellas puedan identificarse contigo? Algo que quieras darle, algún mensaje. Yo lo que siempre trato de comunicarles y de inspirarle a las otras personas que han pasado por duelos, que a veces uno ve oscuridad en su vida, ve que no se va a poder salir, que siempre el dolor va a estar, que no vamos a poder vivir eh, con ese dolor, pero en esa oscuridad siempre hay una luz, siempre hay algo que brilla que nos lleva a poder salir de esa oscuridad, siempre. Sería No siempre sé, entonces amigos, buscar Dios, esa lucecita. Ujú. exacto. Pueden ser muchas cosas, amigos, Dios, el arte mismo, escribir o cualquier tipo de arte, eso te ayuda muchísimo a sanar. Sí, porque esa luz no tiene que ser externa, puede ser interna, como bien dices tú, escribir, apreciar Claro, un arte, leer, de repente correr, meditar, sí, rezar. sí, Hay mujeres que sobreviven lo impensable, no porque sean más fuertes, sino porque aún rotas siguen respirando. Hoy escuchamos a una mujer que atravesó una de las pérdidas más profundas que puede experimentar una persona y aún así encontró la manera de seguir respirando. Hoy entendimos que el duelo no es olvidar, es aprender a vivir con el amor transformado. A veces el corazón busca refugio donde puede, a veces se equivoca y eso también es totalmente normal. Gracias, Lara, por enseñarnos que incluso con la pérdida más profunda sigue existiendo la capacidad de amar. A ti que te nos agradezco, escuchas, si estás a través, te cuéntame. agradezco muchísimo por este espacio que me diste para poder contar mi historia, realmente agradecida. No, gracias a ti por contarnos tu historia. Y de verdad que nos dejaste a todas y estoy segura que más de una se va a identificar con el corazón hinchado de emociones. Y a Ojalá. todas esas mujeres que nos escuchan, si están atravesando un duelo, si sienten que el mundo que conocían ya no existe, quiero que sepan que no están solas. Aquí honramos las historias que duelen, las que reconstruyen y a las mujeres que encuentran siempre la forma de seguir adelante, incluso cuando la vida se rompe en mil pedazos. Gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio.